Bien, antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Reinaldo Hernández. Soy el presidente del Instituto de Estudios Históricos de Chile. Y tal como lo hemos señalado durante varios lunes, cada final de mes estamos comentando el libro que a continuación les presento, que es el libro Identidad Chilena de Jorge Larrey. Ya llevamos dos programas hablando acerca de este libro, un libro notable que nos habla de los diversos proyectos culturales, políticos, sociales, que han dado una mirada acerca de lo que se debe entender lo que es la chilenidad. ¿Qué es ser chileno? Es lo que nos estamos planteando durante varios capítulos y esperamos en esta oportunidad que, que logremos, que logremos eh, hacer, hacer ver a nuestros compatriotas que existe un amplio abanico de propuestas identitarias que nos hablan acerca de qué es ser chileno. ¿Qué es ser chileno? Comentamos en una primera instancia, en un programa anterior, que hay diversos autores en la sociedad chilena que nos mencionan que ser chileno es básicamente tener una tradición hispanista, que la chilenidad viene y se promueve a través de ese legado español. En otro programa analizamos y vimos el aspecto psicosocial, las características propias del chileno. Éramos aguerridos, éramos flojos, éramos inconstantes, éramos ordenados, apego al orden, en fin. En un capítulo también lo analizamos a partir de, nuevamente lo repito, de este libro Identidad Chilena del gran sociólogo chileno Jorge Larrey. Y hoy día vamos a terminar este ciclo de comentarios acerca del libro, explicando una de las versiones acerca de lo que es ser chileno, que es, en este sentido, el catolicismo. Todas estas versiones son versiones que se caracterizan por lo esencialista. ¿Qué significa eso? Tal como lo explica el autor, Jorge Larraín, eso significa que cada pueblo, cada cultura, cada nación tiene una esencia de lo que es su identidad y eso no se va transformando. Se pueden ir agregando algunas cosas menores, simplemente accidentales, pero lo esencial, tal como viene la palabra, tal como se define la esencia, lo que permanece siempre, lo realmente profundo y relevante que hace que una cosa sea, ya sea, ya sea en términos eh, individuales o sociales, una cosa sea, no cambia, siempre se mantiene. A eso es lo que se refiere cuando hablamos de esencial. Así que, por lo tanto, todo lo demás es algo añadido, pero que cuando uno le va sacando las costras, por decirlo de alguna manera, aparece el ser, ¿ah? Tal como también lo expresaba Heidegger, ¿ah? En sus textos. Ahí aparece el ser eh, que no se mueve, inmóvil en el tiempo. Y en esta ocasión nosotros vamos a presentar la esencia de lo que es la identidad chilena a partir de una versión que se ha extendido mucho durante siglos y que la recogen autores contemporáneos. ¿Cuál es esa versión? La versión católica. ¿Cuál es la hipótesis que va a recoger Jorge Larraín? Que hay analistas, que hay científicos sociales, historiadores, filósofos, que nos hablan de que la esencia del chileno es el catolicismo, que eso es lo que le ha dado sentido a nuestra sociedad durante varios siglos, e incluso hasta la actualidad. Bueno, y quiero partir señalando que esta exposición de lo que es el catolicismo va a estar relacionada en dos ámbitos. Eh, o sea, perdón, va a estar en dos partes. Hoy día vamos a hacer una primera parte, ya que corresponde al último lunes del mes, que en este caso sería marzo, y la segunda parte correspondería a abril. El último lunes de abril vamos a hablar acerca de lo que es el catolicismo. Y ahí
se terminaría lo que es nuestro ciclo de, más que de charla, de conversatorio. Esto es una conversación que tengo con ustedes como miembro del Instituto de Estudios Históricos de Chile. Eh, Ahí se terminan nuestras conversaciones acerca del libro Identidad Chilena de Jorge Larrey. Después vamos a estar comentando otros textos que nos parecen apropiados, interesantes para conocer y entender lo que es nuestra cultura. Bien, dicho eso, entonces paso a comentar en esta primera parte, que es de qué estamos hablando cuando hablamos de catolicismo como la esencia de la chilenidad. ¿Mm? Vamos a ver si es posible hacer un compartir. Bueno, lo primero que uno puede analizar acá es que la esencia de lo que es la chilenidad, según el libro de Jorge Larraín. ¿Qué es lo de qué estamos hablando? ¿Mm? Cuando se habla del catolicismo, ya lo hemos dicho, de la religión católica, pero no solamente la religión católica, sino de la cultura que orienta la tradición de la religión católica. Porque si bien la religión puede ser definida a partir de cómo el individuo se relaciona con lo religioso, ya sea en un plano individual o en un plano social, lo que nosotros vamos a comentar ahora es a toda aquella cultura que va a dar origen a este catolicismo. ¿Mm? Y esencialmente la cultura es esa cultura barroca que impregnó el horizonte español durante los siglos XVI, XVII y que se hizo extensiva como una propuesta contraria a la reforma protestante de los países anglosajones y que se transmitió ¿a dónde? Se transmitió acá a nuestra América Morena. Bueno, dicho eso, entonces, lo primero que uno debería rescatar y resaltar son los autores. Los autores que aparecen en el texto, como se puede ver acá, en el texto, tienen dos componentes esenciales. Por una parte está lo que es la tradición, la versión tradicionalista y también la versión esencialista. Les recuerdo que existen varias orientaciones. Está como lo señala el autor al comienzo, en su marco teórico, existe esa tradición constructivista, que parte que la cultura es un proceso desde arriba, la tradición esencialista, que parte que si bien hay proyectos de la élite para construir una cultura, una sociedad determinada, son desde las bases, son desde la población misma que se van construyendo, y por eso se llama esencialista, y está la otra tradición, la tercera, que sería la histórico-estructuralista, que toma en cuenta ambas tradiciones y, por supuesto, el contexto histórico. Dicho eso, entonces, los autores que aparecen acá, el que yo les recomiendo, un famoso dirigente colocolino de la década de 60-70 decía, se lo recomiendo, amigo. ¿Mm? Bueno, en esa tradición, yo les recomendaría leer los autores que él propone, porque son autores que a ustedes, a nivel nacional y también a nivel internacional, les va a permitir darse una imagen relevante de lo que es Chile en cuanto a esta interpretación. Lo primero que hace mención Jorge Larraín es que es un autores que él definió como importante, pero puede ser que otros investigadores digan, no, ¿sabe qué? A mí me gusta más este por tal razón y de su argumento. Él sostiene que son relevantes porque permite entender todo lo que se ha hecho hasta el 2001, ¿ah? Que el libro es del 2001. Así que puede ser que hoy existan muchos más autores que, que puedan estar en esta propuesta. Pero en general estos son los autores que han hablado con calidad y algunos de ellos yo los conozco por situación netamente de lectura o he participado en alguna presentación de ellos a nivel
lanzamiento de libros o de conversaciones. El primero que menciona, y quizás ese es más importante para defender esta tradición católica de Chile, de su esencia, es Pedro Morandé. Bueno, él lo define como un conservador. ¿Ah? Algunos lo definen también como una suerte de tradicionalista, pero para Jorge Larraín es un conservador, probablemente ya lo indiqué, es uno de los más relevantes, y este conservador, junto con Carlos Cousiño, que también tiene la misma orientación, van a dar una explicitación de lo que es Chile. Ahí los va recogiendo él en este libro. Christian Parker, que es más progresista, y que también lo conozco. Yo conozco así en conferencias que he ido a Pedro Morandé y a Christian Parker, que en alguna oportunidad postuló para el premio, tengo entendido, nacional de Ciencias Sociales o de Humanidades. Bueno, perdió en esa disputa, pero es un académico de fuste. Y en esta ocasión Parker sí perdió, no ganó. ¿Mm? Para los que tienen referencia de la década del 90. Un chiste muy fome, pero es lo que hay nomás. Bernardino Bravo Lira, más integrista y antidemocrático, Alberto Metol Ferrer y Juan Carlos Escanona. Todos estos autores usted los puede encontrar en las páginas 187 al 210. Ahí aparece el análisis del libro de Jorge Larraín. Bueno, ¿y qué es lo que destaca este autor? Destaca 8 elementos que son esenciales en el discurso católico, en aquel discurso que nos señala y sostiene que el catolicismo es la base ¿de qué? Es la base de la defensa de la identidad, no solo chilena, sino que también, y este autor utiliza mucho ese término, latinoamericana. Este sociólogo, Jorge Larraín, no habla de Hispanoamérica, él habla de Latinoamérica. Así que para que no se me salten encima todos los hispanistas, ¿ah? A criticarme porque utilizo el término latinoamericano, es aquí porque el autor lo utiliza. Nunca da referencia a Hispanoamérica y eso habla de que este término Latinoamérica, a pesar de todas las luchas y pugnas que se han dado por deshacerse de ese concepto, al menos a nivel de la alta intelectualidad chilena, es un término sumamente masivo. Entonces, lo primero que nos sostiene este discurso católico, que hoy día de los 8 elementos esencialistas del discurso católico, hoy día vamos a analizar solo 4. ¿Mm? Vamos a analizar 4 y el último lunes de abril vamos a analizar los últimos 4 y con eso terminamos de analizar esta obra. Entonces nos dice que lo primero es la identidad latinoamericana tiene un sustrato católico o al menos cristiano. Según Morandé, Pedro Morandé, se va a dar un encuentro, algunos sostienen una conquista, una lucha abierta entre lo que fue la religión católica y los valores culturales indígenas, que va a producir toda esta civilización que va desde el siglo XV hasta aproximadamente la primera mitad del siglo XIX. Y, y, y esto va a producirse un proceso de síntesis o va a provocar un sincretismo cultural relevante. Bueno, eso está desarrollado a través de qué? De lo que es el tema de las diversas festividades como son, en este caso, la tirana o festividades de carnavales que se producen en América, que son una suerte de sincretismo porque ambas culturas, tanto la cultura católica española que venía y que conquistó, y la cultura religiosa de los pueblos indígenas, también estaban orientadas a la religiosidad. ¿Y cómo se expresaba eso? A través de la organización del trabajo y la organización del tiempo. Los tiempos en el mundo precolombino y los tiempos en el mundo católico hispano se manejaban al impulso de la religión. Los santos, las festividades y también el trabajo. Todo el trabajo se manifestaba a través
de este proceso de religión que en este sentido va a ser la católica. También nos menciona que en dicha cultura se organizó entre los siglos XVI al XVII. Claro, estamos hablando del espesor de lo que es esa cultura católica, que después en el siglo XVIII va a ser un tanto olvidada por este racionalismo francés que trató de implementarse acá en América, producto de la asunción de los Borbones, cuando reemplazan a los Habsburgo o los Austrias del Imperio Español, los gobernantes españoles, y hay un cambio de matriz, pero que a pesar de todo es algo sumamente superficial para estos autores. Christian Parker, que ya hemos visto que a diferencia de los otros autores, es un poco más progresista, rechaza esta postura a favor de un cristianismo popular que debe ser impulsado en el siglo XXI. Es decir, que, que no cree que efectivamente el catolicismo sea algo tan importante o tan trascendente en la formación de la identidad latinoamericana, pero sin embargo sostiene que hay ese cristianismo popular, esa suerte sincrética de lo endógeno más lo que es venido desde Europa, va a formar un cristianismo popular que se va a estar desarrollando a lo largo de los siglos. Ejemplo de eso, evidentemente, son las animitas, ¿no es cierto? La animita que uno ve cuando alguien muere, fallece cerca de una autopista o cerca de alguna carretera, uno ve que efectivamente el sentir popular la gente va, hace una animita recordando aquel deudo. Ahí usted puede ver un ejemplo de lo que es cristianismo popular, que no es lo mismo que ese cristianismo que es impuesto desde la religión. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado aquella frase, yo soy católico, soy evangélico, en fin, soy mormón, pero no van a la iglesia, a sus respectivas comunidades, y después sostienen que son cristianos a su manera? Bueno, eso es lo que habla un poco este cristianismo popular, que está más asentado en lo sentimental que en lo netamente teórico. Otro elemento importante que habla este discurso esencialista es que la razón instrumental, propiciada por la modernidad ilustrada, no forma parte de la cultura latinoamericana. Miren lo fuerte que es este discurso. Nos dicen que esa razón instrumental propia de los países de la Europa del siglo XVI, XVII, cuando empieza a abrirse esta perspectiva racionalista, donde la razón domina más que los dogmas o el peso de la tradición, eh, eso es propio de otras partes de Europa y no necesariamente de acá de América Latina. Y eso el autor Pedro Morandé es lo que más destaca. Esta razón instrumental que se amplió sobre todo a partir de la Ilustración, siglo XVIII, y ahí tenemos el famoso discurso del método, o lo que sostiene Francis Bacon con su Novum Organum, o también las utopías que abre la modernidad también, con Tomás Moro, el mismo Bacon con su Nueva Atlántida, no, perdón, con ¿qué? No, Nueva Atlántida, sí, sí, y el otro Tommaso Campanella es La Ciudad del Sol. Todos estos discursos utópicos modernos acá no tienen esa necesaria relevancia. Y aquí él expresa que la razón instrumental que ha dominado durante los siglos, desde el siglo XVIII en adelante, pero que tiene su antecedente en la Reforma Protestante, no es partícipe de lo que es la razón latinoamericana. ¿Qué es lo que sostiene este autor? Sostiene que la razón instrumental asociada a la ética protestante, consistente en ahorrar e invertir como prueba de salvación, es la antítesis de ese modelo del barroco católico que tiene al castigo y al trabajo, el castigo al trabajo, de las festividades religiosas como su norte. Ellos lo consideran, esta racionalidad instrumental,
como un despilfarro. Es lo que dice de alguna, o sea, es lo que dice Max Weber en su famosa tesis, sosteniendo y señalando que, que el capitalismo solo se pudo desarrollar en ese espíritu, en esa ética protestante, lo que no es cierto porque los católicos burgueses de Italia, y de hecho la misma experiencia española, uno puede decir que efectivamente allí era mucho más capitalista y desarrollado que los países del norte de Europa. Pero en fin, eso es lo que sostiene esta racionalidad, que es una racionalidad antibarroca. Es por eso que él dice que la razón instrumental propiciada por la modernidad ilustrada no forma parte de nuestra cultura latinoamericana. ¿Será tan cierto eso? Yo creo que no. ¿Mm? O sea, nosotros asumimos también formas instrumentales de racionalidad. Más tardía o menos tardía, pero la asumimos. Que, no, que tenemos un par de siglos de ventaja, es cierto, pero también existe esa modernidad. Bernardino Brown, historiador del derecho y también un tradicionalista, según la mirada de Jorge Larraín, acepta, a diferencia de Pedro Morandé, acepta que hay una modernidad en América Latina, que se desarrolló entre 1760 y 1920. Estamos hablando pleno apogeo de las reformas borbónicas hasta 1920, que es, eh, podríamos decir, el fin de Europa como ideal cultural. Y después de la Primera Guerra Mundial, los diversos pueblos del mundo, claro que se dieron cuenta de que no valía la pena seguir mirando a Europa como un referente. Perdón. Su efecto es temporal y no es profundo como la mentalidad barroca. Ya vamos a explicar lo que es el barroco, ¿eh? Porque se ha mencionado bastante sinónimo, cultura católica, esencia catolicismo con barroco. Parque sostiene que América Latina tiene una cultura popular de contenido religioso, claro, que continuaría una verdadera contracultura contra la modernidad. La modernitas, lo novedoso, lo nuevo que está impulsando Europa entre los siglos XV y XVIII y que tiene en Descartes, yo creo que tiene uno de los grandes pilares, ¿no es cierto? El discurso, el método, analizar, resolver, que sea la ciencia, la lógica, la razón autónoma, la verdadera razón autónoma, lo único que defiende lo que es la cultura y los proyectos intelectuales. Y este discurso uno lo puede asociar a que es otra manera distinta a sentir y pensar del paradigma occidental. Y aquí viene un elemento importante, porque ya estamos viendo de que entonces América Latina, si bien es una parte de Europa, tiene raíces con Europa, es otra cultura. No es la misma cultura europea, es una cultura distinta, que bebe de la fuente europea, pero también bebe de lo que es lo propio del continente. Y eso se refiere, es lo que se está sosteniendo y señalando. ¿Ya? Eh, claro, si ustedes quieren, hay un de Jorge Edward, si mal no recuerdo, que se llama, que habla de América Latina, la otra cara de Occidente, o el Occidente, por decirlo negro. ¿Mm? Y claro, es como el otro Occidente, no es el mismo Occidente, la cultura latinoamericana, que lo que es el Occidente europeo a partir de todo este desarrollo de la modernidad. Y se va librando en buenas cuentas del peso de la religión como sustento y sustrato de las personas y de las culturas. Esta razón instrumental tiene un carácter paradigmático en el que late una antropología de qué carácter, según este autor, Parker, que es una antropología prometeica, ¿no es cierto? ¿Qué estamos hablando de prometeico? De Prometeo, este personaje de la mitología griega que busca que los hombres
se vayan desarrollando a través de la técnica o la técnica, como dirían los griegos y los ciúticos también, que se vayan desarrollando y se vayan rebelando contra lo que es este mandamiento divino. Es de tipo dualista, pantocrática, poderosa, es decir, y patriarcal. Mientras que la contracultura latinoamericana, sostiene Parker, una antropología vitalista, tónica quiere decir de las profundidades, es decir, de la madre tierra, maternal y ecológica. Ahí estamos viendo que existe esa dualidad entre ambas razones. Es una razón mucho más fría, si podemos colocarlo en ese contexto, la que nos ofrece la Europa occidental, y también es una mentalidad mucho más plástica y adosada a lo que es la tierra por parte de la gente de América Latina. Y también lo que nos dice este autor, Parker, que asumía en este discurso como que la razón instrumental, práctica, la razón que busca eficacia y eficiencia en su proceder, eh, nos dice que da un argumento de tipo neurológico para explicar esas diferencias, que América Latina tiene el hemisferio derecho del cerebro, que es una razón más sincrética, que une lo valórico, lo espiritual y lo racional. En cambio, la razón occidental, por ende excluiríamos a España, es un pensamiento más racionalista y analítico, que está en el hemisferio izquierdo. Yo no sé si los continentes, los países pueden tener hemisferios. Yo creo que aquí simplemente nuestro buen amigo Parker se fue en proyecto o se iluminó demasiado, tuvo una epifanía que no se puede comentar y no se puede dilucidar. O sea, sostener esto desde un punto de vista histórico no tiene ningún sentido. ¿No? Pero es lo que sostiene él. Bueno, los sociólogos son muy buenos también para ver cosas generales. Ya estoy hablando mal de los sociólogos. ¿No? Ya me fui en espelambre barato, pero sí, yo creo que no guarda ninguna relación. ¿Por qué? Porque antes de que se desplegara toda esta razón, que fuera la gente de Europa, la Europa, por decirlo, no católica, o la Europa latina, los países de la Europa del Norte eran los más atrasados. Si el desarrollo provenía de los países del norte de Europa, y de alguna manera algunas ciudades de Alemania y de los Países Bajos, pero eso es posterior. ¿Mm? Bueno, dicho eso entonces, dejando a nuestro querido Parker, que entre paréntesis es un buen profesor, ¿eh? Un estudioso, un intelectual de peso. Pero en esto sí que no concordamos, estimado Parker. Aquí también perdimos. ¿Mm? Bueno, el tercer elemento esencialista de esta cultura barroca es que se constituyó dentro de fe y la consonancia de la modernidad barroca. Y aquí es interesante todo esto, perdón, sí es interesante todo esto porque nos habla de esta modernidad que es anterior a la modernidad instrumental. Y esa modernidad instrumental, que es la modernidad barroca, que para algunos autores es la primera gran modernidad, es lo que refleja a América Latina. Si uno quiere entender el arte barroco, yo les recomiendo que vayan al, al museo que tiene la Universidad Católica en Plaza, ¿cuánto? En la Alameda, en su sede central, acerca de lo que es el arte barroco que fue donado. ¿Eh? Fue donado por un hombre que se dedicó, en este momento se me da el nombre, pero que se dedicó toda su vida a recopilar y coleccionar obras barrocas y del arte de Hispanoamérica, que debe ser la colección más completa que existe. Así que vayan y vean ahí en ese museo, que es una pequeña salita donde cada cierto tiempo muestran obras
del mundo hispanoamericano. Ahora, yo no iba hace un par de años, hace un año, pero un par de años que no iba a ese museo, pero vale la pena ir. ¿Mm? Bueno, entonces esta modernidad barroca entiende, entiende esa modernidad dada por lo que es la religión, por lo que es el peso del catolicismo. Y esta modernidad barroca se concentra a partir de lo que fue la Contrarreforma Católica, como una respuesta a toda esta crisis que presentó la Reforma Protestante, y el Concilio de Trento que le da este argumento de modernidad. Entonces, hay una modernidad, pero no es la misma modernidad que se desarrolló en la Europa no católica, sino que una modernidad que se desarrolla dentro de los eh, eh, marcos que expresa el barroco. Y aquí hay una definición muy buena que aparece en la página 192 de Bernardino Bravo, el historiador. Si quieren leer sus propuestas, vean los libros de Bernardino Bravo, sobre todo su interpretación de lo que es la historia de Chile. Bueno, Bernardino Bravo sostiene lo siguiente en relación a esta modernidad barroca que es anterior a toda la modernidad instrumental propia de la Ilustración, y nos dice lo siguiente. ¿Qué es lo que es el barroco? En buenas cuentas, ¿qué es esta cultura católica? Bueno, la exuberancia de las formas en la literatura, la ornamentación, el vestido y las ceremonias públicas, religiosas y profanas obedecen a una visión del mundo como un gran escenario. Eso es lo que pretende el barroco. Es un gran escenario, un gran espectáculo. La vida humana como un gran espectáculo, universal, o sea que no es atingente a un país y a una cultura en concreto, que es multifacético, que es cambiante y sobre todo fugaz. Eso es lo que representa esta cultura de la modernidad. Claro, es fugaz, es cambiante. Por eso que no se, según estos autores, no se le da el peso debido a lo que es la riqueza, como piensan los protestantes, como piensa el suizo, el alemán. ¿Mm? Se apela pues a lo sensible para deslumbrar, cautivar y subyugar la atención y transportarla a las regiones más elevadas del espíritu. Claro, por eso es la existencia de todos estos ritos propios de lo que es el barroco. ¿Mm? Entonces, ahí uno está viendo que hay una diferencia. Hay una diferencia entre lo que nos presenta el occidente, podríamos decir anglosajón y francés, y lo que nos presenta, en este caso, esta modernidad barroca. Bueno, y el cuarto punto, el cuarto elemento esencialista y añadido a lo que es esta cultura barroca, es que sostiene que tiene un carácter oral más que escrito. O sea, ¿y qué significa esta oralidad? Es una vitalidad, es mucho más vital. Esa cultura del libro que se desarrolló, por eso que se desarrolló sobre todo en Alemania. Recuerden que la reforma protestante implicaba, implicaba que que tenían que leer, porque la salvación, ahí no hay un intermediario entre Dios y los hombres, no es que sea el sacerdote católico el que cumple esa función, sino que para el protestante es esa relación entre el individuo y Dios. La salvación es individual, es personal, y es por eso que se va desarrollando el hábito de leer. ¿Y qué se lee? La Biblia. Por ejemplo, ustedes tienen a Juan Comenio, allá en todo lo que es la Moravia europea, que fue el que va a dar inicio a lo que son los proyectos de educación pública en términos de educación primaria, porque era importante que el niño pronto supiera leer para saber interpretar y leer lo que es la Biblia y alcanzar, en este caso, la salvación. Y en eso sí, superaron ampliamente lo que es el mundo anglosajón a lo que es América, en el hábito de lectura. Ya en el siglo XVII, Alemania tenía casi buena parte de su población toda alfabeta. En Chile
solo a partir de 1920, que comenzó masivamente con la ley de instrucción primaria obligatoria, la conocida LIPO, comenzó a masificarse lo que era la educación popular primaria. Entonces ahí ustedes tienen algo más que lo refleja. Ahora, lo interesante y lo importante es que estos autores, eh, y específicamente Morandé, sostienen que es mucho más vital la oralidad que en este caso la lectura. Y es algo común no solamente a Chile, sino que a toda América Latina. ¿Mm? Y eso es la base de lo que es nuestro sentir. Sí, por eso es que estamos analizando esta identidad chilena a partir de todo lo que es la cultura católica, que para los autores, curiosamente, se asocia a lo que es el barroco. O sea, somos una cultura que emerge del barroco. ¿Mm? Somos los barroquistas. Así que ahí está. Cousiño sostiene que la sociedad del barroco no aspira a constituir un público de lectores. En eso ya estamos claros. Hay un autor que se llama McLuhan, que La Galaxia de Gutenberg, les recomiendo que tanta recomendación, algo deberá caerme por ahí, digo yo. Algún, por último, alguna tarjeta de estas que regala el libro. La Galaxia de Gutenberg explica muy bien cómo fue ese cambio de una sociedad netamente oral a una sociedad eh, que se basa en lo que es la literatura, la letra impresa. Es un cambio en términos racionales, en términos políticos, en fin. Hay un cambio importante en lo que se produce en la sociedad. Bueno, y en esta sociedad, que es la sociedad del barroco, no les gusta simplemente leer. Los lugares del público del barroco no están por el café y los clubes, que era lo que era propio de la Europa de la razón instrumental. La Revolución Francesa nace al, al amparo de los clubes, de los cafés literarios. Ahí era donde se iba formando todo este cúmulo de personas que debatían, que transgredían las normas porque leían. En cambio acá sí, evidentemente en América se fundamenta en qué? En los teatros y las fiestas. Y muchas de las cuales tienen, según Cousiño, motivaciones religiosas. La gran mayoría en esa época tenía el sentido religioso. Casi casi la mitad en la mal llamada colonia, nunca fuimos colonia de España, pero en la mal llamada colonia casi la mitad o un tercio de los días correspondía a días feriados porque eran días donde se celebraba a algún santo o alguna conmemoración de la Iglesia Católica. Ese era el verdadero encuentro. Véanlo hoy día, por ejemplo, en esta semana, que estamos en Semana Santa, para el mundo católico, y para los cristianos también. Eh, Semana Santa, por ejemplo, póngase a ver las festividades en España. Cómo ahí hay un espectáculo, cómo están esas cofradías, que acá en Chile también se desarrollaban mucho y que durante el siglo XX casi desaparecieron, pero que hoy día han vuelto a desarrollarse. Ahí es donde se encuentra realmente la modernidad latinoamericana, en el teatro y en las festividades de tipo religioso. Ahí se desplaza todo lo que es el ser de nuestra nación, en este caso de la nación chilena, pero en la nación latinoamericana. Por último, Bernardino Bravo, Bernardino, igual que mi abuelo y mi bisabuelo, el nombre, sostiene que la cultura escrita es vista negativamente por la cultura barroco americana. ¿Y en dónde se expresa eso? Y miren la tesis interesante que nos provoca, ¿ah?, mi abuelo postizo. Aplicado al tema del derecho, señala que las constituciones escritas no tienen larga vida en América, claro, como a diferencia de otras partes. Éxito a las constituciones no escritas y estas generalmente triunfan.
y en Chile tenemos un caso paradigmático, que fue la Constitución de 1833, que fue presidencialista, después fue semi-presidencialista, apoyado entre los partidos y los políticos, después fue parlamentaria. O sea, es una constitución que no modificó mucho su estructura a lo largo de casi 100 años, pero no obstante aquello, sí, curiosamente, sí mantuvo lo esencial. Eh, el famoso dicho, se acata pero no se cumple, porque la letra no da cuenta, en este caso la cultura literaria no da cuenta de todas las transformaciones que tiene las sociedades. ¿Mm? Eso es algo importante que uno puede reflejar. No da cuenta de todo aquello, porque en este caso es evidente que América Latina tiene esa tradición más viva y oral. Y es curioso, ¿eh? Porque eso, claro, en una sociedad tan posmoderna como la actual, en donde la lectura ha perdido su importancia y su peso, es una ventaja que sostienen de alguna manera estos autores. Nosotros hemos pasado a una posmodernidad, es decir, a un rechazo, a una confrontación de lo que es la modernidad en términos de razón instrumental impulsada por la ilustración. Nosotros estamos mucho mejor adaptados. Y es cosa de ver, o sea, lo inmediato, lo sensible, los sentimientos, todo aquello que es propio, o lo visual, todo aquello que es propio de este barroco americano, se expresa mucho mejor en esta posmodernidad y en los países de América Latina. ¿Mm? Pero en esta crítica que hace Bernardino Bravo Lira, Bravo Lira, en esta crítica eh, que está, podemos decir que las constituciones escritas no van a funcionar en nuestro continente, en nuestro país al menos. Y a la ambición de los ilustrados de rehacer el mundo conforme a los dictados de la razón humana, sostiene Bernardino Bravo, opusieron los hispánicos deje terminar, y otro lado del Atlántico, exigencia que el constitucionalismo no podía satisfacer. Por eso que cuando nos invitan a que desarrollemos una nueva constitución, sea del lado que sea, ¿no? ¿Ah? Aquí estamos hablando de otras características, nos damos cuenta de que el universo de la lectura está muy desfasado a lo que es ese sentimiento de la oralidad. Y eso que en nuestro país, Chile, hay que señalarlo, es un país, estoy diciendo comparativamente con el resto de América Latina, ¿no? Aquí la gente del resto de otros países no se ponga en discusión. En Chile somos bastante ordenados. Uno lo puede ver, por ejemplo, en las filas, lo puede ver en el respeto al paso peatón, que hoy se está perdiendo un poco, ¿eh? Pero sigue siendo algo muy relevante aquello. ¿Mm? Entonces, eh, eh, entonces, a eso es lo que se está refiriendo el tema de Bernardino Bravo Lira con respecto a qué, al tema de la ilustración. Bueno, esto es lo que hemos querido comentar acerca del texto en una mirada bastante rápida. Vamos en los primeros 4 puntos de lo que es el catolicismo, pero los dejamos invitados para la próxima semana, o sea, perdón, para el próximo mes, en el último capítulo referido al libro de Jorge Larraín, que tiene que ver con este texto de catolicismo como la esencia de la chilenidad. Y ahí vamos a hacer una conclusión de lo que es este, esta identidad que se nos presenta y también de todas las otras identidades que hemos estado comentando. Eso es por mi parte. Los dejo cordialmente invitados a ver el video. Espero que se entienda. Y lo más importante, que vayan, que lea usted su primera mano, que lea al libro de Jorge Larrey. Léalo usted. Esto es una invitación para que tenga la oportunidad de leerlo. Pero lo importante es que usted saque sus conclusiones. Por eso es que léalo. ¿Mm? Bien.
Dicho eso, yo solo les quiero dar las gracias por escucharme y que tengan un buen día y una hermosa semana. Saludos.